Buenas, vamos a seguir con la parca, ahora con el delantero. No sabíamos, bueno, ya teníamos la espalda con bueno, la parte externa, el forro y la vista. Vamos con el delantero. El delantero, lo único que tenemos que hacer acá de distinto es, primero, dibujar el escote, porque ya la flojedad la tenemos, el largo lo tenemos, o sea, la sisa la tenemos, hay un montón de cosas que ya tenemos. Vamos a arrancar por el escote. El escote tiene que ser amplio, pero no tanto porque vamos a tener el cuello y la capucha, ¿no? O sea, cuando yo tenga el cierre subido de la campera, eh, tiene que quedarme cómodo y no demasiado grande. Entonces, con la herramienta punto de distancia y ángulo, desde el punto A, con ángulo 270, vamos a poner el contorno de cuello dividido 6 más 4. Bueno, ahora, cuando encuentre el más, 10. A ver, voy a medirme, ya que estoy, a ver si 10 no es poquito. Todo depende del contorno de su cuello. No. 10 queda, en mi cuerpo queda 10 a la altura de los huesos de la clavícula. Chequeen ustedes por las dudas si está bien estos 4 centímetros extra que yo le estoy agregando o si necesitan más. Eso pruébenlo. Yo le voy a dar uno más, 5. Bueno, me queda prácticamente en el mismo lugar que el A8. Y este punto nuevo, con la herramienta curva, lo vamos a unir a A28. Acá ya que estamos vamos a marcar un punto para hacer un piquete después, que es donde va a, hasta dónde va a estar cosida la capucha. Porque la capucha habíamos hablado que estaba el cuello y no iba a ser así. O sea, yo puedo subir el cierre y cerrar solamente el cuello y la capucha puede ser desmontable o no, pero no va a llegar hasta el centro del delantero. Va a llegar unos centímetros antes. Entonces acá, en el escote del delantero, hay que decidir hasta dónde llega esa capucha. Con la herramienta segmentación de una curva simple, sobre el cuello del escote, ustedes van a definir, puede ser a ojo, hasta dónde va a estar cosida la capucha. Siempre pueden hacer longitud actual menos lo que ustedes quieran que esté alejado desde el centro del delantero. Bueno, después en el delantero hay cosas que marcar. A mí me gustaría que le hagan un bolsillo ojal de un lado y del otro le hagan lo que se conoce como solapa de tormenta. El bolsillo ojal sería vertical y estaría de un solo lado, ¿no? Supongamos del lado derecho el bolsillo y del lado izquierdo la solapa de tormenta decorativa. Sería asimétrica la campera. Bueno, entonces, vamos a posicionar el bolsillo ojal. Este va a ser el centro de la campera donde va a estar el cierre, ¿no? El cierre va a estar ahí en el medio y además va a tener una solapa, ¿no? Que la solapa, que es esto, no está centrada en realidad, sino que está desde donde está la costura del cierre hacia uno de los lados, ¿no? Y en nuestro caso, del lado izquierdo, el cruce va a ser de derecha a izquierda y del lado izquierdo va a estar
el bolsillo ojal. Entonces hay que tener en cuenta esta solapa que le vamos a hacer, que va a ser de 5 centímetros, ¿no? Entonces el bolsillo ojal debería estar después de esos 5 centímetros, ¿no? La altura puede ser del bolsillo ojal, puede ser a la altura de la sisa para abajo, o puede ser, o sea, de la sisa original, ¿no? O puede ser un poquito más arriba, depende también del largo de la boca del bolsillo, ¿no? Yo voy a usar el punto 9 de referencia, digamos, para moverme hacia el costado, para anclarlo en ese punto, ¿no? Para que sea más fácil. Entonces, con la herramienta punto de distancia y ángulo, desde el punto A9 hacia el costado, le voy a dar 8 centímetros. Y ahí, desde el nuevo punto hacia abajo, con la herramienta punto de distancia y ángulo, con ángulo 270, le voy a dar 12, que es la longitud que va a tener el bolsillo, la boca del bolsillo. Bien. Si quieren esto lo pueden hacer más largo, si quieren lo pueden hacer más corto, o sea que entre la mano, ¿no? No van a hacer un bolsillo de 5 centímetros y después tienen que meter las cosas con una pinza. Bueno, entonces, desde A45 ahora vamos a marcar con la herramienta punto de distancia y ángulo 2 centímetros para el ancho de la solapa del bolsillo, y después con la herramienta punto de X e Y de otros 2 puntos vamos a unir 46 con 44. Y este rectangulito es lo que donde después vamos a hacer una marca en el molde que nos va a indicar dónde va a estar el bolsillo ojal. Bien, eso por un lado. Por otro, el largo del delantero. Fíjense que en el dibujo, en el geometral, tenemos el largo de la espalda mayor al delantero. Entonces, podríamos tranquilamente hacer que el delantero sea recto, ¿no? Sea una línea recta desde la extensión que le dimos, que eran, hay un punto acá que 20 centímetros después de la altura de cadera. Entonces, acá en el delantero no necesitamos hacer nada. Vamos a tomar este punto como el largo final del delantero. Pero sí lo que podemos hacer es dibujar y posicionar dónde va a estar el bolsillo en el delantero. Los bolsillos están ubicados siempre debajo de la línea de la cintura, no muy alejado, 7 centímetros, 8 centímetros como mucho. Y bueno, después de la proporción, las medidas del bolsillo van a ser las que ustedes quieran, que sea proporcional a su cuerpo, ¿no? Entonces, desde el punto 40, que es la línea, recuerden que acá vamos a tener una costura porque esa es la línea por donde va a pasar el cordón, ¿no? Para fruncir la cintura. Con la herramienta punto de distancia y ángulo vamos a marcar también unos 8 centímetros. Total, esta posición después en la práctica, si nos parece que quedan muy centrados, los bolsillos se pueden cambiar. Para abajo le voy a dar primero 5 centímetros. ¿Por qué? Porque yo tenía hasta esta línea 3, desde la línea de cintura. Entonces le di 5 más porque, bueno, a partir de acá quiero que esté mi bolsillo. El bolsillo lo vamos a hacer grandecito. De A49 hacia el costado, 17 centímetros. Si su cuerpo es más pequeño, háganlo más corto. Porque a mí acá en mi cuerpo entra. Pero por ahí si ustedes tienen menos de contorno de cadera, no entra un bolsillo tan grande. Número raro. Bueno. Y desde A50 hacia abajo, 20 centímetros. Es un bolsillo grande, grande. Y con la herramienta punto de X e Y de otros 2 puntos, vamos a unir a 49 y a 51. Después a esto le vamos a hacer un fuelle a este bolsillo. No va a ser un bolsillo plaqué solamente. Bien. Y por último nos quedaría, que en realidad va espejado
la pieza de la solapa de tormenta, pero vamos a hacerlo directamente acá, pero teniendo en cuenta que después en el molde, a la hora de cortar, tenemos que pensar bien cómo va cortado, ¿no? Porque no sea cosa que después nos equivoquemos y lo cortemos y quede del mismo lado que el bolsillo. Entonces, en este punto 43 en el escote, yo había definido que ahí termina el cuello. Pero también me puede servir como para que desde ese punto hacia abajo venga la solapa de tormenta. Entonces, directamente voy a unir con la herramienta punto de X e Y de otros dos puntos A43 con A36 o A37. Y después acá este vértice hay que redondearlo. Entonces, desde A43 hacia arriba, perdón, A53 hacia arriba, le voy a dar 4,5 centímetros. Con la herramienta punto de distancia y ángulo, ángulo 90. Con la herramienta punto de distancia a lo largo de la línea entre A53 y A36, también voy a marcar 4,5. Y esos dos puntos los voy a unir con una curva simple para hacer la forma de la solapa de tormenta. Bien, nos está faltando el forro y las vistas y la solapa que va a ir arriba del cierre y también otra que le vamos a poner por debajo, pero el molde es igual. Bueno, vamos con las vistas. En el delantero ya los puntos de la vista en el costado los tenemos marcados. Entonces, lo único que hay que hacer es en el centro del delantero, a ver, capaz que ya me coincide, marcar la altura de la vista, esta que iría abajo en el ruedo. ¿Sí? Bueno, no hace falta ni que lo hagamos. La vista del delantero, yo para mostrarles ya quedó marcada, sería así, la de abajo. Bien, entonces vamos a hacer la vista del delantero que involucra el escote y el centro del delantero. Acá, sobre el hombro, el punto ya lo tenemos marcado, que es a 34. Lo que hay que hacer es marcar otro punto en alguna parte, en la parte superior. Estoy viendo dónde es más cómodo para que no se nos superpongan. Podría ser a la altura de A9 con la herramienta punto de distancia a lo largo de la línea entre A9 y A44 marcan 5 centímetros. Y vamos a unir A34 y A56 con una curva simple que tenemos que hacer con esta formita. Uy, no, eso no era. Oh, no. Ahí está. Bien. Y acá abajo, a esta altura, a la altura de A31, con la herramienta punto de distancia y ángulo, desde A31 con ángulo 0, también marcamos 5. Y esa es la vista del delantero. La solapa del centro, vamos a marcar desde el punto A21 con ángulo 180, 10 centímetros. Y después, hacia arriba, en principio, con la herramienta punto de X y de otros dos puntos, vamos a hacer clic en A58 y en el punto del escote, en A42. Y desde este punto hacia arriba, le tenemos que sumar con la herramienta punto de distancia y ángulo la altura que va a tener nuestro cuello. Que puede ser
unos 10 centímetros es medio alto. 8 centímetros. Y ahora con la herramienta punto de X y de otros 2 puntos, hagan clic en cualquier punto que esté en el medio, no importa, y háganlo coincidir con A60. Bien. Ahora empieza el despiece del rompecabezas. Lo voy a hacer lento, voy a empezar con las piezas más fáciles, las más grandes, a las más pequeñas. Bueno, vamos a la herramienta pieza de trabajo. Arrancamos en el punto del escote, que en mi caso era A42. La curva del escote, A43, porque ahí tenemos que hacer un piquete. El resto de la curva, yo en mi caso tenía que apretar Shift. A28, A12, A13. La curva de la sisa, A26, A27 y por último A21. Este es el delantero. Después, vamos con la vista del centro del delantero. A42, la curva del escote, acá no hace falta que yo marque el punto para el piquete. A28, A34, curva. A56, A57, A31. Esa es la vista del delantero. Vista centro delantero. Bueno, ahora la vista de abajo. A21, A31, A30 y A27. Vista delantero inferior. Bien. Ahora, solapa de tormenta. Tormenta. Vamos. A43, curva del escote. A28, A12, A13, curva de la sisa. Ajá. A26, A37, A55, la curva A54 y ahí terminamos. Y esto es solapa de tormenta. Que no va a funcionar como tal, pero no importa. Bueno. Vamos con las marcas del bolsillo ojal. Vamos a ir a la herramienta ruta interna. Vamos a marcar A44, A47, A46, A45 y A44 de nuevo. Apretan Enter. Acá buscan la pieza, delantero. Si quieren le cambia la línea. Ponen aceptar. Y vamos a usar una herramienta que hasta ahora no habíamos usado, que es herramienta marcas del patrón. Hice clic, vamos, que lo hice muy rápido y sin relatar. Hice clic en el punto A49. Esto es el tamaño que va a tener esa marca. Y hay distintas formas. Acá, por ejemplo, dice segmento. Yo le puedo poner segmento, rectángulo, cruz, esquina. Vamos a usar esquina. Después hay que pensar cómo es el tema de los ángulos porque no me lo acuerdo. Ahora lo vamos a ver.
Y este es el tamaño que va a tener la marca. Si quiero podemos poner 1,5 que sea un poquito más larga. Y en la pieza, se selecciona la pieza, delantero. Vamos a hacer primero una marca por cada uno de los puntos del mismo tamaño. A todos le vamos a poner esquina, cintura no. Esquina. Me falta 51. Esquina. Y por último a 52. Le pongo de tamaño, de ancho y de largo 1,5. La pieza es el del delantero, el tipo esquina. Ah, mira, acá dice no espejado. Bueno, no sé. Vamos a poner aceptar. Vamos a ir a detalles. Este es el delantero. Ven que ahí quedaron todas las marquitas. Vamos a hacer clic derecho a opciones. Vamos a ir acá a marcas del patrón. Y ven ahí me marca este 49. Si yo hago clic derecho y pongo opciones, ahí yo puedo ver qué ángulo es. Entonces, si en el ángulo 0 esta puntita mira para allá, si yo le sumo 90, calculo que mirará para abajo. A ver, 90, aceptar, aplicar. Sí, bien. Este lo dejamos como está. Entonces, si este tiene que ser 90, este tiene que ser 90 más. El 52 tiene que tener, hago clic derecho, opciones, 180. Ajá. Y el 51 son 90 más que 180. 270. Clic derecho, opciones, en ángulo, 270. Y ahí me quedaron las marquitas para la posición del bolsillo. Bien. Y ahora nos falta el forro. Estaba pensando que nos falta el forro del delantero. Vamos a empezar en A30 a 57, a 56, la curva, a 34, a 12, a 13, la curva de la sisa, a 26. Y también nos falta la tirita esta, que es igual, pero acá tiene recurso de costura. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar la pieza de la cintura de la espalda en detalles y acá, herramienta detalle duplicado, vamos a hacer clic, hacen clic sobre el detalle que quieren duplicar y ahí está. Entonces ahora hacemos clic derecho, opciones, donde dice pieza le ponemos cintura delantero y vamos a margen de costura y en el punto A3 y A40, en A40 le apretamos acá predeterminado y en A3 donde está el 0 le ponemos predeterminado, ponemos aceptar. Entonces ahí, si nos acercamos al molde, se agregó el recurso de costura, se llama cintura delantero y ese no lo tuvimos que trazar de nuevo. Bueno, vamos a terminar los moldes entonces. En el delantero ya tenemos las marcas que necesitamos.
dónde va a ir el bolsillo JAL y dónde va a estar el bolsillo plaqué. Hacemos clic derecho en opciones, margen de costura, lleva todo 1 centímetro alrededor. Marcamos el hilo, no se olviden de hacerlo de una longitud larga. Vamos a las etiquetas, etiqueta de datos de la pieza, editar plantilla, cargamos nuestra plantilla. No me acuerdo ni qué plantilla le estaba poniendo, pero no importa. Hilo por 2. Vamos con esta no. La solapa de tormenta lleva 1 centímetro de costura todo alrededor. No se olviden del hilo. La etiqueta en orientación es hilo por 1 por un forro. O por 1 forrería. Cargamos la plantilla. ¿Falta algo? No. Y me faltó en el delantero, en el punto A43, hacen clic derecho y ponen piqué. Y acá la marca que quieran. Que eso para ahí va un piquete. Para posicionar la capucha. Bueno, la vista del delantero lleva 1 centímetro de costura todo alrededor. Hilo por 2. Esto va, todas las vistas llevan entretela. Y así que no se olviden de comprar cuando vayan a comprar para hacer el molde. Bueno, las etiquetas, acá la etiqueta hay que hacerla más chiquita, porque si no, no va a entrar. Bueno, el forro del delantero, 1 centímetro de costura todo alrededor. La etiqueta. Hilo por 2. Y por último, la vista de la espalda. 1 centímetro de margen de costura. El hilo. Hilo por 2. Etiqueta. Acá la etiqueta también. Va a tener que ser más chiquita. Bueno, y ahí no se olviden de guardar.